Hola, les hablamos desde el Semillero de Anatomía Humana, CIA, y les hablamos desde el podcast de Humanis Corporate Fabric. En este espacio buscaremos integrar diferentes conocimientos por medio de la transmisión de el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Enoch Ahumada. Para mí es muy especial porque fue docente de patología de nuestra compañera acá presente, Mariana Imíos. Representó quizás un pilar fundamental en el proceso y en el conocimiento que hemos adquirido hasta el punto de hoy en nuestra carrera. Y además de él tenemos que decir que ha sido, digamos que uno de los grandes ilustres en esta especialidad en la ciudad de Medellín, y me atrevería a decir que en el país, ya que contamos con que tuvo uno de los premios más importantes pues en la ciudad y quizás a nivel Latinoamérica sobre temas específicos que él nos va a contar más adelante. Además vimos o conocemos que trabajó durante muchos años de su carrera profesional como patólogo en la entidad de Sura, en el Hospital San Vicente. También hizo una parte de su carrera, y tenemos que fue especializado de patología, o salió como especialista de patología de la Universidad de Antioquia. Barranquillero con mucho sabor, directamente de la Universidad del Norte. Y pues nada, vamos a darle el espacio de que él nos cuente quién es hasta el día de hoy, qué ha hecho, y pues diferentes temas que espero que sean del agrado de las personas que nos ven el día de hoy. Muchas gracias por esta amable invitación. Mi nombre es Enoch Ahumada Rodríguez, de Barranquilla, graduado de Medicina General de la Universidad del Norte en 1985. Posteriormente, entre 1989 y 1992, estudié patología en la Universidad de Antioquia. Trabajé como docente de la Universidad de Antioquia desde 1994 hasta el 2022, como patólogo en Sura, ayudas diagnósticas de 2000 al 2022, y docente de la Facultad de Medicina de la Corporación Universitaria Remington del 2009 al 2017, y ahorita un segundo ciclo del 2024 al 2025. Muchas gracias. Listo, profe. Entonces, como para darle ambiente a este espacio, cuéntenos por qué patología, quizás por qué no ortopedia, porque digamos que una de esas especialidades que en el ámbito de la medicina se podría decir que gustan más. ¿Por qué decidió irse por el campo de la patología, que quizás no es algo muy común, pero que quizás pudo haber marcado su proceso profesional y su carrera como docente y como médico? Bueno, básicamente siempre me gustó desde estudiante el por qué nos enfermamos, ¿sí? Y patología pues habla de eso, de las causas de las enfermedades. Entonces siempre tuve como ese gusanito académico de saber por qué nos enfermábamos, qué nos pasaba al organismo cuando éramos afectados por una patología, qué se producía a nivel de los tejidos, a nivel celular, a nivel de los diferentes órganos, y cómo eso se manifestaba en unos signos y unos síntomas clínicos. Entonces, ese fue como el gusanito que siempre me gustó. La verdad, nunca pensé en el área quirúrgica, ¿no? Nunca me llamó ni me llama la atención. Entonces, yo diría que fue eso, como el saber por qué las enfermedades, cómo y por qué afectan a los seres humanos. Profe, y digamos que existe ese cliché, siento yo, que en este espacio o en este mundo de la medicina, de que no, todos los médicos se tienen que direccionar, o la tendencia a que todos los estudiantes siempre desde los primeros semestres se direccionan a estas áreas más quirúrgicas, por ejemplo, yo qué sé, cirugía, ortopedia. Entonces cuéntenos usted cuál siente o que sea el fenómeno
que impulsa a que la gente quizás no vea estas especialidades que son muy importantes para el descubrimiento de las enfermedades como patología. ¿Qué es lo que pasa para que nosotros, estudiantes me incluyo, nosotros somos estudiantes, nos direccionemos por esas áreas y no por ejemplo, como patología? Bueno, a ver, la medicina como tal se divide en dos grandes áreas, ¿no? El área de las ciencias básicas y el área de las ciencias clínicas. La diferencia grande que hay es el acercamiento con el paciente. En las ciencias clínicas, pues usted tiene contacto directo con los pacientes y la mayoría de los médicos siempre tienen eso en su mentalidad, el contacto con el paciente. Hay un grupo de médicos que no lo vemos así, que no nos llama, digamos, tanto la atención como a esos médicos clínicos el contacto directo con el paciente. No es que uno no le gusten los pacientes, no, simplemente el contacto clínico directo no es nuestra pasión. Entonces nos dedicamos a las áreas básicas y entonces ahí tienes tú médicos patólogos, por ejemplo médicos microbiólogos, ¿sí? Médicos anatomistas, médicos fisiólogos. Yo diría que el hecho de que a un estudiante de pregrado se vaya más por las áreas clínicas es porque siempre se tiene la tendencia generalizada de que el médico es un clínico. Y ya usted cuando está en la verdadera carrera es que sabe que hay áreas básicas y áreas clínicas. ¿Y usted qué dice de pronto que la clínica podría aportar a la patología? Uy, no, mucho, es decir, demasiado. Esto es una relación simbiótica, es decir, la parte de patología sin el apoyo clínico, yo diría que quedaría muy coja. Nosotros, los médicos patólogos, necesitamos mucho del aporte clínico, sobre todo del aporte clínico adecuado y pertinente en cada enfermedad, pero es imposible sacar adelante un resultado de patología o un estudio de patología si no se cuenta con el insumo clínico que aporta. Sí, es decir, eso es extremadamente básico y yo creo que supremamente importante. Profe, y digamos que cómo es el proceso para que a sus manos llegue determinada muestra o determinada parte del paciente y que usted diga, no, como patólogo yo creo por los indicios o por mi conocimiento, creo que es esta enfermedad. Además, quisiera preguntarle, fuera de ese proceso, ¿cuántos pacientes de manera no directa, pero yo diría que usted evalúa pacientes de manera indirecta, más o menos cuántos pacientes ha llegado a atender durante toda su carrera? Bueno, todo empieza el estudio de la patología empieza por una persona que está enferma. Esa persona va a ir a una consulta con un médico clínico, ¿cierto? Que puede ser desde un médico general hasta un médico especializado en determinadas áreas. Esa persona presentará unas lesiones que el médico tratante identificará y si el médico tratante considera pertinente que hay que tomar una biopsia de la lesión que ese paciente tiene, la tomará y eso se remitirá de manera adecuada en un fijador, que el fijador universal ustedes saben muy bien que es el formol. Ya eso llega a patología, en patología pues se hace todo el proceso técnico para procesar esa biopsia y luego llega la realización de la placa, la lectura histopatológica y la realización de un diagnóstico anatomopatológico que se le va a entregar seguramente al médico tratante para que él tome las conductas pertinentes. Así es el proceso normal. ¿En qué ayuda? Mucho, porque primero parte de una integración clínico-patológica.
siempre será así. Siempre nos vamos a necesitar, los clínicos y los patólogos, trabajar en conjunto. Esto no funciona cada uno aislado, ¿cierto? Entonces yo soy de los patólogos que defiende que la integración clínico-patológica es fundamental para la muy buena atención a un paciente. Hasta ahí puedo yo decirle. Y respecto a la pregunta de la cantidad de acercamientos. Bueno, hay unos, ¿cómo te diré? Unos indicadores que son manejados a nivel nacional, otros son manejados a nivel internacional. Por ejemplo, el número de biopsias que se deben leer en una hora, ¿cierto? Más o menos está, dependiendo de la complejidad, en términos generales se acepta más o menos 5 biopsias leídas durante una hora. Entonces, si eso lo trasladamos a número de pacientes como tal, pues yo te podría decir que yo he visto cientos de pacientes en toda mi vida. Bueno, entonces realmente la interacción directa de un patólogo con los pacientes es esporádica y a veces suele ser por, digamos, búsqueda directa del paciente para que uno le explique un resultado de patología específico. Pero normalmente la explicación del resultado la debe hacer, y casi siempre la hace, el médico tratante y el médico clínico a cargo del paciente. Listo, entonces a mí me encantaría adentrarme más al tema, digamos, que es el que más le gusta a usted, las neoplasias y los teratomas, ¿cierto? Entonces, pues quisiera, pues primero, como para que la gente entienda más, el teratoma, ¿qué viene siendo un teratoma? Un teratoma es un tumor especializado. Se denomina especializado porque es un tumor que se origina de todas nuestras líneas celulares y de nuestros tejidos y de nuestras capas embrionarias. Entonces, ¿qué ocurre? Un teratoma es un tumor que está conformado por componente endodérmico, mesodérmico y ectodérmico. Por lo tanto, puede aparecer en cualquier tipo de órgano, en cualquier lugar de nuestro organismo, y puede tener muchos tipos de células. Listo, perfecto. Entonces me gustaría hacerle 2 preguntas. Una es, ¿cuántos teratomas usted ha visto? Pues porque eso es algo muy raro que ocurra, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos ha visto a lo largo de su carrera, de todas las placas que usted haya visto? ¿Cuántos teratomas usted ha...? Los teratomas se dividen en 2 grupos, los teratomas benignos y los teratomas malignos. Los teratomas malignos son muy poco frecuentes. Yo podría decirte que en 30 años de experiencia habré visto tal vez unos 20 teratomas malignos. Son muy frecuentes los teratomas benignos. Y en 30 años de experiencia, yo te diría que muchos, doctora, pero muchos son muchos, es decir, no, pues... Rebasan los 10.000. No creería, doctor, pero sí diría yo que más de 4.000 o 5.000 sí he visto. Profe, como lo dije yo en la introducción, lo del premio, que me parece que es algo impresionante que estamos viendo pues acá en la información que tenemos de usted. Quisiera que nos hablara del coristoma. ¿Qué pasa con el coristoma? ¿Por qué ese premio? ¿Qué significó en su carrera? Bueno, un coristoma básicamente pues, es el sinónimo de heterotopia, que es la presencia de un tejido al interior de otro tejido, ¿cierto? O sea, restos de un órgano que se localizan al interior de otro órgano.
En este caso específico del premio que fue en el año 2009, fue un pediatra, el doctor Abello, me acuerdo de su apellido, que me envió una biopsia de recto, porque era un niño que tenía un sangrado rectal. Entonces yo revisaba y encontraba que lo que veía era una mucosa gástrica con histología normal. Yo lo llamé y él me decía, no doctor, yo le estoy mandando es muestra de un tejido rectal, de una lesión que observo en un niño. Entonces ya ok, entonces viéndolo desde ese punto de vista, pues entonces ya tenemos la presencia de estómago al interior del recto. Entonces ya eso es un coristóma. Él siguió estudiando la familia y encontró varios casos asociados. Entonces ya publicamos el caso y con ese caso nos ganamos el premio latinoamericano de gastroenterología pediátrica en el 2009. Y fue una gran gratificación para todos, ¿no? ¿Y ese fue el primer caso de coristoma que usted había visto, digámoslo así, o antes había visto? No, ya había visto antes coristomas, pero ya venían con el diagnóstico clínico. En este caso fue una familia que se encontró y entonces ya fue un caso muy específico. ¿Y eso es algo más genético o cuál es como la principal causa que tiene los coristomas? No son alteraciones genéticas, son básicamente alteraciones en el descenso de las células en la etapa embrionaria. Entonces, ¿qué ocurre? En la etapa embrionaria, los tejidos y las células van descendiendo y van situándose en el debido sitio pertinente histológico embrionaria y ahí se va formando el órgano. Pero a veces en ese descenso un tejido queda al interior de otro y entonces se forma la lesión que se llama coristoma o heterotopia. Profe, profe, doctor, hablando un poquito más sobre los ámbitos sociales y sobre lo que debería hacer la población con esta información tan importante, ¿cuál es la clave, aunque conocemos que es un tema muy complicado de manejar, para evitar quizás llegar al límite de poseer o de desarrollar un cáncer, de desarrollar una neoplasia, que quizás es algo que a nivel social se le teme mucho? Y pues, ¿qué dice usted? ¿Cuáles serían esas medidas preventivas que debemos de tomar a nivel social para de pronto evitar la prevalencia de estas enfermedades tan raras, otras tan comunes que tanto daño pues le hacen a la sociedad? Bueno, yo te diría que hay dos enfoques. Primero, concientizar a la sociedad de aquellos factores de riesgo que pueden generar un determinado tipo de cáncer, ¿cierto? Por ejemplo, la obesidad, ¿cierto? La obesidad es un factor de riesgo para varios tipos de cáncer. Puedo mencionarte el cáncer de colon, mama, endometrio, próstata. Entonces, tratar de tener control preventivo sobre el desarrollo de la obesidad sería una medida importante. Por ejemplo, combatir el cigarrillo. Está muy claro que el cigarrillo, el tabaco, se asocia a muchos tipos de cánceres: laringe, esófago, vejiga urinaria, pulmón, en fin. Entonces, si el hábito de fumar se disminuyera o ojalá la gente no fumara, eso se podría combatir. Por el otro lado están lo que se llaman las pruebas de tamización, ¿cierto? Que son aquellas pruebas que se le hacen a una población que se supone
está enferma, perdón, se supone está sana, disculpen, se supone está sana, para buscar enfermedades que estén ocultas, ¿cierto? Desde ese punto de vista, hay pruebas de tamización, por ejemplo, para carcinoma de cervix, para carcinoma de pulmón, mama, colon, próstata, ¿cierto? Entonces, esas pruebas que en los centros de salud fueran implementadas y que en lo que es la salud social, toda la sociedad tuviera acceso a esas pruebas y seguramente disminuiríamos de manera importante la presencia de unos cánceres. Y hablando entonces de enfermedades ocultas que nos decías, me gustaría que hablara un poquitico más sobre los síndromes paraneoplásicos. Porque pues que a uno le llegue una mujer, listo, con hipercalcemia, ¿uno qué va a pensar? Que va a tener, por ejemplo, un cáncer de mama. Ok, a ver, los síndromes paraneoplásicos se presentan más o menos en el 15% de los pacientes que tienen algún tipo de cáncer. Yo siempre les he enseñado a los estudiantes que hay que ser primero lógicos, ¿no? ¿Cierto? Porque un síndrome paraneoplásico es usualmente la primera manifestación de un cáncer oculto. Entonces, si un paciente tiene un estado de hipercalcemia, lo lógico es que tú como médico general pienses en descartar cuáles son las principales causas de hipercalcemia. Hombre, hay problemas con la vitamina D, hay problemas con la glándula paratiroides, hay problemas renales. Entonces, tú eres lógica y dices, bueno, las principales causas son estas. A medida que tú vas descartando esas causas y vas viendo que eso no es lo que está causando la hipercalcemia, lo que yo te diría es, no te olvides de que hay unos cánceres que pueden manifestarse como una hipercalcemia. Cosa que, hombre, te vas acercando más al diagnóstico de síndrome paraneoplásico a medida que vas descartando lo más normal de las causas de esa lesión. Eso es la enseñanza. No es que de una vez vas a pensar que el paciente tiene un síndrome paraneoplásico. Sea lógico, sea primero descartar lo común y luego, no tiene esto, entonces será esto, tampoco tiene esto, será esto, hasta que vas llegando al diagnóstico. Profe, y de acuerdo a los estándares internacionales, enfocándonos más bien en un país con el desarrollo que tiene Colombia a nivel de la medicina, especialmente en el campo de la patología, ¿qué cree usted que le hace falta a los patólogos, a los laboratorios en general, pues que examinan estas muestras para determinar las enfermedades, para llegar a quizás resultados más eficientes, más rápidos y sobre todo qué relación tiene esto con la epidemiología que necesitamos llegar para que la gente se dé cuenta que es que nos estamos enfermando por cosas como obesidad, como el consumo de cigarrillo, como el consumo de alimentos ultraprocesados? Entonces, ¿qué paso tiene que dar la patología para que ayudemos a crear conciencia a nivel social de estos temas? Vea, yo diría que una falencia importante hoy es el desarrollo de la patología molecular. ¿Por qué? Porque ese es el presente ya en otros países más adelantados. Nosotros estamos iniciándonos en el mundo de la patología molecular y ya hay algunas pruebas que se hacen en diferentes laboratorios de Colombia y de la ciudad acá en Medellín, pero se necesitan más. ¿Por qué? Porque la patología molecular aborda más allá de la morfología, aborda ya problemas genéticos. Su nombre lo dice, patología molecular, ¿cierto? Entonces, implementar pruebas moleculares para diagnósticos más precisos
cosas que impacten en la población el tratamiento. ¿Por qué? Porque dependiendo de los resultados de patología molecular, de biología molecular, es que se pueden hacer tratamientos dirigidos, específicos para determinada persona con determinado cáncer. Y ese es el futuro de la terapia del cáncer. Entonces, sería una gran ayuda para la sociedad, ¿sí? Ya no serían esos tratamientos como de ametralladora con todo, sino diferente un paciente a otro, teniendo la misma patología, pero el tratamiento indicaría que a este se le aplica un medicamento y a este otro diferente. Listo, profe, y después como de escuchar todo este proceso y todo lo que entendemos actualmente de la problemática del cáncer, que quizás es de mucho interés para las familias colombianas y para la gente en general, para los grupos de estudiantes de medicina, queremos entender cómo fue esa trascendencia de pasar de patólogo a docente, porque pues conocemos que muchas veces quizás, como nos lo dijo usted anteriormente, una de sus prioridades o lo que más le gusta no es el contacto con el paciente directamente, pero pues conocemos que como docente tiene contacto con todos nosotros, inclusive pues son clases muy interactivas. Entonces queremos saber cómo fue esa trascendencia o cómo tomó usted la decisión, no, voy a ser docente. Bueno, a ver, yo cuando era residente en la Universidad de Antioquia, en el departamento de patología, mis profes, dentro del área de estudio, nosotros les colaborábamos a ellos con algunas clases, ¿cierto? Ellos decían, hombre, hay una clase, nos ponían las sencillitas, ¿sí? Las sencillitas. Entonces, uno hacía una clase hoy, otro colega hacía otra clase la otra semana y así. Entonces a mí me fue como picando el gusanito de la docencia. Me sentía muy bien explicándole a los estudiantes de pregrado, eran muchachos de la Universidad de Antioquia en ese momento, estamos hablando de 1994-95, que estaban en sexto semestre. Entonces, pues a mí me tocó darles algunas clases y yo me sentía bien. Me tenía confianza, ¿cierto? Y ya con el paso de los meses, al graduarme, hice un concurso para ingresar como docente de patología a la Universidad de Antioquia y ahí sí ya se me despertó este gusto completamente por la docencia. Yo la docencia la disfruto mucho, por muchas razones. Primero porque me gusta. Segundo porque creo que lo hago bien. Y tercero porque, por ejemplo, a mi edad, yo aprendo mucho de ustedes. Ustedes me generan a mí, como diría yo, alegría. ¿Sí? Y esa capacidad que ustedes tienen de todavía de asombrarse de las enfermedades, de por qué nos enfermamos. Entonces esas caras de asombro que yo les veo cuando les explico un tema, a mí como que me da como más fuerza para hacerlo cada día mejor. ¿Sí? Esa preguntadera, por ejemplo, ¿cierto? Que habrá profesores que se enojan, yo no me enojo, ¿cierto? Porque yo lo veo como un insumo de algo que, hombre, me gustaría darles más y más y más. Entonces yo lo disfruto, porque para estar en la docencia uno tiene que disfrutar la docencia. Si usted no disfruta la docencia, no creo, los estudiantes se dan cuenta, ¿cierto? Entonces yo creo que es eso, el gusto partió de eso, de la interacción entre mi persona como docente y ver la capacidad de asombro que todavía los estudiantes en formación tienen. Y actualmente, aparte de la docencia, digamos, todavía desempeña el papel de patólogo.
Bueno, actualmente la parte de patología la ejerzo como patólogo asesor del sistema de gestión de calidad de la empresa Sura, que eso lo hago desde que me pensioné hasta el día de hoy, y esa es la parte que desarrollo como patólogo, pero nada más, únicamente con esa empresa. Profe, y me imagino que actualmente yo diría que, no es que me atrevería a decir que la gran mayoría de patólogos de Colombia, de la ciudad de Medellín, fueron en algún momento sus estudiantes, digamos que los de la Universidad de Antioquia, los de la Remington. Entonces yo quisiera preguntarle, de pronto usted conociendo el campo, actualmente ¿es rentable ser médico? ¿Es rentable ser patólogo? O quizás por las problemáticas o por las diferentes situaciones que hemos tenido en el campo de la medicina, quizás ya no es rentable o no representa quizás una buena calidad de vida, tomando muchos temas, tomando temas como el sueldo, tomando temas como el tiempo, como la calidad de vida con la familia, para la calidad de vida de uno mismo. Entonces usted dice que sí representa quizás un proceso como estos tan largo, un buen proyecto de vida o no. Mire, yo siempre he pensado que para ser médico hay que tener vocación. Si usted no tiene vocación, usted esto lo va a padecer. Si usted es de los que está pensando que va a ser médico es porque se va a hacer millonario, eso era hace 50 años. ¿Sí? Hoy en día la medicina es de vocación. Hoy en día hay muchas facultades de medicina en el país. En la sola ciudad hay, yo diría que 6 o 7. Me podré equivocar por una, pero no por 2. Entonces, hay que tener vocación, capacidad de sacrificio, alta capacidad de estudio, tolerancia a muchas situaciones que se presentan en turnos. Tienes que sacrificar en algo, mucho o poco, ya eso es algo personal, tu vida social. Hay algunos que dicen, no, dejemos espacio, vida social. Yo a veces creo que eso es romanticismo. Yo digo que la medicina es tan larga, tan amplia, tan compleja y con tantas cosas al mismo tiempo, que si usted no sacrifica en algo su vida social, es muy duro. ¿Sí? Ustedes saben muy bien que hay semestres más tranquilos, hay semestres que son críticos, duros, bravos, y que en ese ámbito usted se tiene que mover. Entonces, yo pienso que todavía hoy la medicina es rentable. ¿Sí? Es rentable, si lo vamos a ver desde el punto de vista económico. Pero, lógicamente, hay partes donde va a ser más rentable que otras, ¿cierto? Hoy en día las necesidades del país indican que se necesitan médicos, ¿cierto? Eso es claro. Ahí entra, diría yo que el gobierno es el llamado a organizar qué partes de este país, en qué ciudades, en qué pueblos, en qué regiones, hacer unos estudios, cosa de que la medicina llegara a toda la sociedad colombiana. Porque si uno hace un estudio serio, uno encuentra que la mayoría de nosotros estamos concentrados en las grandes ciudades o en los pueblos intermedios. Entonces yo digo que esa falencia estatal debe ser resuelta y que eso ayudaría mucho tanto a la sociedad colombiana como al gremio médico como tal. Pero que si usted vive de esta profesión, yo creo que sí. Ahora, ¿vive como millonario? No. Profe, listo, y entonces ahora vamos a entrar
a una sección rápida que son preguntas rápidas, respuestas cortas. Básicamente la dinámica se basa en que te hago una pregunta, te doy 2 opciones y tú me contestas cuál de las 2 opciones prefieres. Listo. Entonces, profe, ¿medicina interna o cirugía general? Medicina interna. ¿Ortopedia o ginecología? Ginecología. ¿Estudiar de día o estudiar de noche? Estudiar de día. ¿Docencia o patólogo? Docencia en patología. Profe, ¿obesidad es más malo o cigarrillo es más perjudicial? Cigarrillo es más perjudicial. ¿Mata más rápido un carcinoma de colon o un cáncer de cervix, por ejemplo? Un carcinoma de colon. Profe, ¿Medellín o Barranquilla? Medellín. Yo qué sé, y dígame, de pronto prefiere haberse especializado en patología que es actualmente o hubiera podido cambiar su decisión y hubiera preferido alguna otra especialidad. Vea, la gente pensaba que yo iba a ser pediatra, porque yo para la clínica pediátrica era bastante bueno y muchos pensaban que ese era mi futuro. Pero yo soy muy sincero con usted, yo no le tengo paciencia a las mamás y a los papás de los niños enfermos. Entonces, cuando llegó ya la época de decidirme, yo decía, no, yo aun cuando tengo un buen criterio de pediatra, yo no tengo paciencia para lidiar los padres de los nenes enfermos. Entonces eso fue lo que me decidió a ser patólogo, sinceramente. No, listo, profe. Con esto acabaríamos este espacio. Espero que todo lo que hemos hablado acá en este momento sea de vital ayuda, sea de interés de todas las personas que nos están viendo. No sé si mi compañera Mariana tenga algo que agregar. No, muchísimas gracias, profe, por esos aportes tan importantes que nos has Siempre a la dado. orden y siempre mirando al futuro. Listo, entonces esto sería todo, profe Enoc. Muchísimas gracias y a todos los que nos ven también muchísimas gracias. Espero que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Semillero SIA, en Instagram. También nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en YouTube como The Humanis Corporate Fabric, que es el nombre como tal de nuestro podcast. Y listo, hasta la próxima.